Antes de dar pase al expositor programado para la noche de hoy, como les había anunciado, tenemos también la presencia de nuestra máxima autoridad, el doctor Norman Beltrán Castañón, quien también le vamos a dar este pase para que también pueda aperturar esta conferencia por denominarse Jueves Minero Virtual. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches a nombre del colegio, darle unas buenas noches al ingeniero Néstor Chaña Chaña, quien es presidente del capítulo de ingenieros de minas, y también saludarlo al ingeniero Leonel, ¿no?, quien es miembro del comité directivo del capítulo de ingenieros mineros. También saludarlo al ingeniero Luis Gustavo Espinosa Quilca, quien es ponente de esta actividad académica en bien de la capacitación de nuestros ingenieros. A nombre mío, a nombre de toda mi junta directiva, a nombre de los diferentes presidentes de los capítulos, a nombre de los asambleístas que conforman esta orden, el Colegio de Ingenieros, quiero darle la bienvenida, ¿no? Quiero además felicitarlos a los que he nombrado por inculcar, por fortalecer la capacitación en sus miembros de su capítulo, ¿no?, que en este caso son los ingenieros mineros. Esa capacitación definitivamente es importante, porque la capacitación va a garantizar que nuestros colegiados que se desenvuelvan de una manera más óptima, de una manera más adecuada y cumplan los objetivos que la sociedad nos obliga, cumplan los objetivos que el país, nuestra región nos obliga. Solamente eso, ingenieros. Ingeniero Luis Gustavo Espinosa, muchas gracias por estar acá. Ingeniero Leonidas Ramos Figueroa, muchas gracias y felicitarlo por la organización de este webinar. Y además se está vinculando con lo que es las empresas que están realizando capacitaciones, ¿no?, como es el Instituto de Ingenieros, ¿no?, para realizar esta actividad. Entonces, el Colegio de Ingenieros está con las manos abiertas, siempre predispuesto a organizar este tipo de cosas. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias, ingeniero Norman Beltrán Castañón, por dar ya por aperturado este evento para la noche de hoy, denominado Conferencia Virtual Gestión de Planeamiento a Largo Plazo en Minería Subterránea, la cual estará impartida por nuestro expositor, el ingeniero Luis Gustavo Espinosa Quilca. Una vez más, esto también por seguir este ciclo de conferencias denominado Jueves Minero Virtual, para un poco mencionarles un poco de la hoja de vida de nuestro expositor, el ingeniero Luis Gustavo Espinosa. Él es ingeniero de minas, egresado de nuestra primera casa de estudios de la universidad, como es la Universidad Nacional del Altiplano Puno, con 8 años de experiencia en minería subterránea, destacando en las áreas de operaciones y planeamiento. Se especializó en estimación de reservas y planificación LOM. De esta forma brinda un soporte directo al corporativo de servicios técnicos de Fortuna Silver Mines. Actualmente tiene a su cargo la planificación a largo plazo en la minera Bateas, viendo también propuestas de grandes proyectos que permitan lograr la excelencia operativa. De esta manera, la metodología que se va a manejar para este webinar gratuito es que en la primera parte va a ser la parte expositiva, donde en este caso el ingeniero Luis Gustavo Espinosa va a detallar cada uno de los argumentos, va a dilucidar la temática programada, y en la parte final, usted, ingeniero que nos está viendo, puede formular la pregunta correspondiente. Esa es la metodología, la primera parte expositiva y la segunda parte, la parte de lo que son las respuestas. Sin más preámbulos, ingeniero, muy buenas noches. Le dejamos para que usted pueda exponer este tema: Conferencia, Gestión de Planeamiento a Largo Plazo en Minería Subterránea. Muy buenas noches, ingeniero Norman. Muy buenas noches, colegas, a todos los presentes. Un cordial saludo. Bueno, en esta oportunidad agradecer primero al Colegio de Ingenieros de Minas, al Ingenieros y al Consejo Departamental de Puno, ¿no?, y al capítulo de Ingenieros de Minas de Puno por haberme invitado a esta ponencia y poder compartir un poco de los conocimientos que he venido adquiriendo en estos años. Bueno,
Sin más preámbulo, voy a proceder a hacer la exposición. El tema que vamos a tratar el día de hoy viene a ser gestión de planeamiento a largo plazo en minería subterránea. Bueno, para empezar voy a definir primero lo que viene a ser gestión. Gestión son las acciones que nosotros hacemos para dirigir y administrar y hacer exitoso nuestro negocio minero. Esto tiene a su vez 4 pilares que vienen a ser la planificación. El acto de planificar, nosotros como personas, como seres humanos, lo hacemos inherentemente, porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el colegio, terminamos nuestra carrera universitaria, vamos planificando qué voy a hacer a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, voy a seguir una maestría, unos diplomados, posterior a esto voy a tener mi familia, tantos años pienso ya tener un carro, una casa. Entonces, inherentemente, todas las personas, todo el ser humano aplica lo que viene a ser la planificación. Posterior a esto tenemos otro pilar que viene a ser la organización. Organizamos cómo es que vamos a poder ejecutar ese plan, de qué vamos a requerir, cuáles son los recursos que vamos a necesitar. Posterior a esto viene lo más importante, que viene a ser la ejecución. La ejecución, y que es básicamente poner en marcha ese proyecto que nosotros nos hemos planteado. Y para no perder la hilación a ese proyecto, necesitamos implementar lo que viene a ser el control. El control para poder medir y hacer que este proyecto se cumpla. Y que evitar las desviaciones en este caso, ¿no? Y tomar medidas para dar continuidad al proyecto. Planeamiento a largo plazo. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros en planeamiento a largo plazo? Lo que hacemos viene a ser, nos permite ver el horizonte de nuestra mina en el tiempo, identificar las oportunidades y evitar los riesgos. Básicamente aquí, por ejemplo, cuando Brownfield entrega una campaña de perforación diamantina, nos entregan lo que viene a ser los recursos. Cuando nosotros hacemos la estimación de reservas, podemos identificar una zona de alto potencial de recursos, lo evaluamos y aparentemente podría pagar. Y aquí es donde hacemos una evaluación económica para determinar si este proyecto va a ser viable o no. Asimismo, también evitar los riesgos. Cuando un proyecto, por ejemplo, aparentemente tiene recursos, paga, pero el hecho de poder llegar hasta esa estructura para poder minarlo es muy costoso, entonces hace que aparentemente eso que iba a ser reserva, vuelva a ser recurso. Aquí quiero compartirles un poco lo que nosotros en planeamiento a largo plazo venimos trabajando. Dentro de las responsabilidades que nosotros tenemos como planeamiento a largo plazo, vienen a estar 5 puntos fundamentales, que viene a ser 1, la estimación de reservas de largo plazo. Determinar cuál es el potencial de mineral económico que tiene nuestra mina. Posterior a esto, una vez que ya tenemos ese input, que viene a ser el modelo de bloques de reservas, procedemos a hacer lo que viene a ser el life of mine, que viene a ser determinar la vida de la mina. Ver cómo voy a minar todas esas reservas que he estimado. Cómo voy a hacer todos los procedimientos que voy a necesitar, los recursos que voy a necesitar para hacer ese proyecto viable. Posterior a esto, necesitamos hacer un CAPEX y un OPEX para ver la caja de flujo, el cash flow. Ver si este proyecto realmente va a ser económico o no va a ser económico. Como punto número 4, de todo lo que ya hemos hecho, venimos a hacer lo que viene a ser la reconciliación. El reporte de conciliación, que es básicamente confrontar lo que tú has prometido en un modelo, en Toulon. Tú has dicho que en Toulon ibas a minar 10 millones de toneladas con determinadas leyes y en este punto conciliamos para ver cuánto realmente estamos ejecutando, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y de esta forma podernos dar cuenta a tiempo para ver si debemos hacer cambios en nuestros parámetros de estimación para poder pegarnos más a la realidad. Y último, que vienen a ser casos muy puntuales, los forecasts. Cuando tu plan long sufre alguna desviación que no se está cumpliendo por determinadas razones, factores externos
que pueden pasar en la operación, tu plan se ve en riesgo. Entonces, en este punto es donde tú, como planeamiento a largo plazo, tienes que plantear la alternativa para ver cómo podemos alinearnos nuevamente y poder cumplir las metas que hemos ofrecido al corporativo. Estos trabajos, estos 5 primeros puntos son los trabajos principales que nosotros en planeamiento a largo plazo venimos ejecutando. Pero les comento que esto se ejecuta generalmente en todas las minas entre las fechas de julio a enero del próximo año. Son 6 meses a 7 meses que toma hacer todas estas evaluaciones de estos puntos que les menciono. Posterior a esto, en los otros meses, también como planeamiento a largo plazo, nosotros hacemos propuestas de proyectos de mejora continua para la operación. En este caso, yo les puedo comentar algunos trabajos que hemos venido trabajando, que son las propuestas de métodos de minado. El hecho de buscar un método masivo, mucho más grande, por ejemplo, en la transición que tú tengas de un corte relleno ascendente a un taladros largos, es un método masivo que el costo operativo de mina te lo va a bajar mucho, va a ser mucho más barato y por ende vamos a tener mucho más ganancias. A eso se refiere ese punto. Después tenemos lo que viene a ser la mejora de comunicación y datos. Siempre proponer, como planeamiento, proponer el tema de que toda la mina esté comunicada, tener la comunicación. La comunicación es clave para que la operación no pueda tener desviaciones y podamos hacer óptima todos los ciclos de minado. Y la gestión de datos. Por ejemplo, aquí un poco de la gestión de datos viene a ser básicamente cuando tú, por ejemplo, implementamos un sistema para poder determinar, en el caso de seguridad, dónde se ubica la gente en tiempo real, en toda la mina. Ante cualquier contingencia que pasara en la mina, tú ya tienes la ubicación real de todas las personas. Entonces son planes de mejora que tú los puedes implementar. Ampliaciones de desmonteras y relaveras. ¿Qué pasa en este año, por ejemplo, si Brownfield te determina que tenemos un nuevo cuerpo mineralizado y que para esto tú haces una evaluación y determinas que este cuerpo es realmente económico? Realmente económico, entonces tú tienes que ya proyectarte a cómo vas a minarlo, cuál va a ser tu estrategia, qué método vas a utilizar, y en función a esto tienes que plantear ya de una vez ampliar tu desmontera, en este caso, tus relaveras, o en el peor de los casos, ya buscar una nueva desmontera o una nueva relavera, ¿no? Mejorar los sistemas de bombeo y de ventilación. Muchas veces yo he visto en varias minas el tema de que no optimizamos este tema del sistema de bombeo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando demasiadas cámaras de pase de cámara a cámara el agua de nuestro tope de la rampa, cuando simplemente podríamos implementar un adecuado sistema grande de bombeo que pudiera garantizar llegar tranquilamente a unos 2, 3 niveles y ahorraríamos mucha energía y recursos. Después, el tema del sistema de rellenos, de los rellenos, relleno hidráulico en este caso, por ejemplo. Ver cómo por ejemplo, hay muchas minas que están utilizando el tema de llevar el relleno en volquetes, cuando podríamos hacer un tema de un sistema de bombeo directo desde la relavera hasta mina. Es un buen proyecto que en el mediano y largo plazo nos puede generar muchos beneficios económicos. Igual forma, evaluar las alternativas de extracción de mineral y desmonte. Por ejemplo, si tú tienes una mina que ya desde la bocamina hasta planta ya es una distancia considerable, que estás hablando de unos 9, 10 kilómetros, yo te sugeriría que evalúes y veas ya otro tipo de alternativas. Puede ser un winche para poder evacuar, o hay minas también que están aplicando el tema de las fajas. Entonces, con esto podrías evitar el tema de utilizar mucho volquete, que te sale caro. Posterior a esto, vamos a evaluar primero el primer punto, que viene a ser la estimación de reservas. Este es un punto clave, como les había mencionado. De este punto va a depender tú cómo vas a calcular el tema de cuánto mineral económico tienes en mina. Para esto, este es un proceso bastante delicado, porque va a ser auditado. Nosotros sabemos que tenemos códigos internacionales
el NI 43101, tenemos el código de York, es australiano, el otro que es canadiense, en este caso el más estricto viene a ser el 43101, y básicamente como planeamiento, ¿qué venimos a hacer? Nosotros para hacer la estimación de reservas requerimos de los siguientes inputs. El principal, diría yo, que viene a ser el punto A, viene a ser el modelo de recursos de largo plazo que nos proporciona el área de geología. En este caso, también tenemos lo que viene a ser el modelo geomecánico en 3D, para saber la geomecánica donde está nuestro mineral, ver cómo están las cajas, la tendencia de la zona de mineral, cuál es el tipo de roca que tenemos. En función de eso va a salir qué método vamos a aplicar, por qué caja vamos a entrar, por el piso, por el techo, de eso va a determinar. Después, posterior a esto, tenemos lo que viene a ser el dimensionamiento de pilares y puentes, también que lo da el área de geomecánica. Básicamente, no todo lo que está en la mina vas a poder recuperarlo. Tienes que tener en cuenta que por factores de seguridad va a haber puntos donde tú vas a tener puentes. Entonces, vas a necesitar saber, por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas una abertura superior de que hayas llevado un tajo de 12 metros a que estés llevando un tajo de 350. En todo caso, en el de 12 metros, tú vas a necesitar un puente de mayor longitud para ser estable, eliminado por la parte inferior. La recuperación metalúrgica. En este punto es importante determinar los tipos de mineral que vas a tener, si va a ser por lixiviación o concentrados, en caso de los sulfuros. El punto E, que es básicamente los precios de los metales, y el valor punto que nos entrega finanzas. Finanzas hace un modelo financiero donde determina cuáles van a ser, donde ellos ven la tendencia de los metales a largo plazo y ver cómo va a ser el comportamiento. Tenemos las wireframe compósito de las labores existentes, los costos operativos de minado, que son importantes, ya que de mucho de esto va a depender qué va a ser mineral y qué va a ser desmonte. La dilución por limpieza, que también nos entrega el área de topografía, que no todo siempre lo que sale un disparo vas a sacarlo como mineral. Siempre hay un contaminante que viene a ser básicamente en las minas que, por ejemplo, tienen relleno. El scoop viene y limpia un poco de relleno. Entonces también es una ilusión que afecta a tu estimación de reservas. Como punto I, tenemos el factor de recuperación de minado. Básicamente esto se presenta generalmente en las vetas que son bastante inclinadas. Ahí quedan ciertas partes donde van a quedarte cuñas y eso también va a afectar directamente a todo el macro que tú tengas como reservas. La asignación del método de mina. En este punto tú tienes que determinar qué método de explotación vamos a aplicar en determinadas zonas de la mina. Cabe mencionar que no siempre, por ejemplo, tú tienes un corte relleno ascendente, no tiene por qué ser en toda la mina corte relleno ascendente. Tú puedes tener en una parte taladros largos, corte relleno ascendente, y así diferentes métodos de explotación, hasta cámaras y pilares en una sola mina. Entonces es importante dónde vas a aplicar esos métodos y seleccionar, y en función de esos parámetros, hacer la estimación de reservas. Bueno, todos estos parámetros al final los vamos a adaptar, se importan a un software de planificación. En este caso yo he venido utilizando el MCO de Atamai. Con este software he venido trabajando y no he tenido nunca inconvenientes. Lo recomiendo bastante este software. Después tenemos lo que viene a ser el proceso de estimación de reservas, básicamente que es hacer las corridas. Una vez que tú tengas ya la evaluación de qué mineral es económico y qué mineral no es económico, tenemos que hacer todavía una exclusión de lo que vienen a ser los recursos inaccesibles y los puentes, justo lo que les mencionaba en la parte superior, ¿no? Nosotros no todo lo que vamos a estimar que puede pagar como mineral, no necesariamente podemos recuperarlo. Esto por un factor de seguridad va a tener que quedarse en mina. Así como hay zonas, por ejemplo, que tú tengas un cuerpo que te está pagando. Aparentemente en la evaluación que te da el software está pagando, pero cuando tú haces la evaluación de infraestructura para ver cómo voy a llegar y el costo de minado, terminas dándote cuenta que este método que esta zona no va a pagar al final y vuelve a convertirse a recursos, porque es inviable porque es inaccesible.
La relación, al final vamos a ver una relación, lo que viene a ser los recursos y las reservas, y último, el reporte de reservas, que va a ser nuestro principal reporte que vamos a tener en esta parte. Vamos a ver un poco el detalle de cada uno de estos para ver cómo se ejecuta. Bueno, a continuación les estoy mostrando lo que viene a ser el modelo de recursos. Este viene a ser el input más principal que nosotros utilizamos en planeamiento para hacer la estimación de reservas. Básicamente, ¿qué tiene este input? Este input nos muestra el tipo de estructura que vamos a tener. Por ejemplo, si va a ser beta, si va a ser manto o va a ser un cuerpo. La ubicación de esta zona mineral, de esta zona de recursos. ¿A qué profundidad se puede encontrar, por ejemplo, de la topografía de la superficie? El buzamiento que va a tener. Si va a ser muy parado, si va a ser muy echado. El azimut, la dirección, ¿no? El rumbo que va a tener nuestra estructura. Para esto también vamos a tener lo que viene a ser la extensión. ¿Qué tan grande es la estructura que vamos a evaluar? El alto, el ancho, el largo. Adicional a esto, un modelo de bloques para que ustedes puedan hacer una estimación de reservas muy fundamental que tenga la categoría. La categoría que viene a ser los recursos inferidos, medidos e indicados. Básicamente estos se diferencian en lo que viene a ser la confiabilidad que tienen cada uno de estos. Los inferidos de por sí ya van a ser depletados para la estimación de reservas, porque con los códigos que tenemos, el código York y el 43101, establecen que no podemos considerar como reserva una zona de inferidos. Entonces, de por sí ya vamos a eliminarlos. Y la categoría que son los medidos y los indicados. Obviamente los medidos tienen una mayor confiabilidad de poder existir. Cuando tú llegues, tengo una evaluación, tienen una mayor confiabilidad de que es de lo que te decía ese taladro sea cierto. Y en los indicados hay un nivel de riesgo, que puede ser 50-50. Después lo que tenemos es el tipo de mineral. En el tipo de mineral, básicamente, lo que estamos viendo viene a ser que si son sulfuros o son óxidos. Tenemos también la densidad, que es importante. Tenemos el tonelaje, el volumen que debe haber en cada uno de estos bloques, las leyes que tienen, si es mina de oro, polimetálica, ya sea plata, oro, plomo, zinc, en este caso. También tenemos, a ver, un momento. Ya, lo que viene a ser la potencia. Es importante la potencia para determinar en qué ancho de estructura nos estamos encontrando. Después tenemos lo que viene a ser en función a un enmayado que nosotros realizamos, determinamos qué nombres vamos a asignarle a estas zonas, qué nombre y qué niveles van a ser. Si va a ser nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, la asignación para poder identificar posteriormente en qué zona nos encontramos. Y al final de todo esto, el área de lo que viene a ser modelamiento nos entrega lo que viene a ser el reporte de recursos. Otro punto muy importante, que esto es una tendencia que ya pocas minas lo están viniendo aplicándolo, pero yo creo que lo van a venir aplicando muchas minas más, que viene a ser el modelo geomecánico en 3D. Bien, bueno, ¿cómo se conforma este modelo geomecánico en 3D? Esto viene a ser, se forma a partir de los mapeos geológicos que nosotros tenemos en las labores mineras. La clasificación de la masa rocosa, el tipo de roca que tenemos en esos puntos. La data geomecánica de los RMR que tenemos. El tipo de roca. El sistema de discontinuidades. El espaciamiento que tienen esas discontinuidades. Después también analizamos lo que vienen a ser los testigos. Los mismos taladros diamantino que nos han servido para hacer la estimación de recursos, también nos sirven en este punto para determinar con qué tipos de rocas nos vamos a encontrar en determinadas zonas de toda la geología que tenemos en mina. Después, otro importante es la presencia de agua. Determinar en qué puntos vamos a tener presencia de agua, porque el comportamiento geomecánico es distinto en una zona seca que en una zona con agua. La orientación que van a tener las fallas. Y bueno, en función a esto, vamos nosotros a aplicar, en función a la tabla GSI y RMR, determinar qué tipos de roca vamos a tener en nuestra mina. Aquí pueden observar en la parte derecha, que yo tengo una clasificación. Por ejemplo, en esta zona del fondo, podemos tener una zona de tipo 5, que prácticamente es
un material morrénico, ya suelto. Entonces, hacer el minado en este tipo de terrenos es realmente complicado y hasta inviable. Y es bastante costoso si es que lo quieres hacer viable, ¿no? Entonces, tu mineral tendría que tener un alto valor económico para que te sea rentable. Y aquí, por ejemplo, en esta zona tenemos lo que viene a ser la beta. Entonces, con esto podemos deducir que lo que tengo en las cajas piso y techo viene a ser un tipo de roca 3A y 3B. El dimensionamiento de los puentes y pilares. Como les mencionaba en un inicio, no todo lo que está en la mina vamos a poder minarlo. Hay zonas que vamos a tener, por la misma secuencia de minado que vamos a tener, vamos a dejar unas zonas de puentes y pilares como factores de seguridad. Y esto está determinado aquí por la escala de Cron-Pillar, esto por Carter en su estudio de 1992, donde pues, nosotros ponemos los parámetros aquí, qué ancho tenemos en el tajeo, la longitud del tajeo, y de esta forma nos determina la altura del puente. Y siempre tenemos que buscar que el factor de seguridad, de estabilidad, esté por encima de 1.2. Asimismo, un punto muy importante para la estimación de reservas viene a ser darle el valor económico a cada bloque del modelo de recursos. ¿Cómo hacemos esto? Esto es el cálculo NSR, que básicamente su fruto al final viene a ser el valor punto que vamos a asignar a cada metal. Este es el caso de una mina polimetálica, donde nosotros tenemos factores endógenos y exógenos. Los precios vienen a ser factores exógenos porque nosotros como compañía minera no controlamos los precios del mercado. Esto viene a ser un factor que ya lo establece el mercado mismo mundial. Nos establecen los precios de los metales. Posterior a esto, algo que sí nosotros podemos controlar viene a ser los balances metalúrgicos. La recuperación de minado que nosotros vamos a aplicar. Aquí, ¿cómo se calcula esta recuperación de minado? Como planeamiento, nosotros entregamos la propuesta a planta diciéndole, planta, nosotros el próximo año vamos a tener una tendencia de leyes que van a estar entre 70 gramos de plata por tonelada, tenemos el zinc que va a estar en un 5%, el plomo que va a estar en un 3%, y en función al ejecutado que ha tenido como histórico planta y a esa tendencia nueva que nosotros le vamos a dar, ellos van a determinar la recuperación que vamos a establecer para este nuevo plan LOM. Y después tenemos lo que viene a ser los términos comerciales, que también no lo controlamos nosotros. Eso es un factores que básicamente, como he mencionado aquí, factores que influyen son los factores políticos. De los países a donde vendemos, cómo se encuentra su situación política. En función a eso, van a determinar las condiciones y los términos comerciales. El mercado, ¿a qué mercados estamos vendiendo? ¿A China, a Estados Unidos? Eso también va a influir. Los consumos, la demanda que van a tener estos metales en el mercado. Por ejemplo, en esta situación del COVID, el oro y los metales preciosos como el oro y la plata se han elevado sus precios. Entonces, sus consumos ahorita están altos y entonces tienen buenos precios, ¿no? Y el manejo de stocks. Hemos escuchado cuántas veces hablar, por ejemplo, países como China, cuando se estoquean, tienen grandes stocks de metales, ellos pueden jugar con los precios del mercado. Hacen que, al tener ellos alto stock, hacen que todos los precios del mercado puedan caer. Son jugadas que hacen en el mercado, ¿no? Que no los controlamos definitivamente. Bueno, las wireframes de compósitos de labores existentes es importante. Yo lo considero importante porque me pasó alguna vez en una mina donde modelamiento había pasado un modelo de recursos y planeamiento había hecho una evaluación de reservas en esa zona y sin darse cuenta a nadie, estábamos contemplando una zona que ya estaba minada anteriormente. Esto es cuando tú prácticamente eres nuevo y no conoces todavía cómo ha sido el historial de esa mina y puedes caer en el error de inflar tu número de reservas. Y eso sería malo. ¿Por qué? Porque te estarías engañando. Posterior a esto, también tenemos que definir lo que viene a ser el cutoff, en este caso los costos operativos. Yo siempre he trabajado en lo que viene a ser los cutoffs en dólares por tonelada. Aquí puedo mostrar un análisis que nosotros hemos realizado. ¿Cuánto es el cutoff en cada uno de los métodos de explotación que venimos realizando en mina? Tenemos, en este caso, en esta mina, teníamos
el mecanizado breasting, el mecanizado realce, el semimecanizado, cuando es la combinación de la máquina Yacle con scoops, y lo que viene a ser el método de taladros largos, también el convencional en una zona. Entonces aquí podemos observar que mucho difieren sus cutoffs. Sus cutoffs siendo el convencional el más alto, básicamente por la madera, ¿no? Que utilizan ellos bastante. Y bueno, básicamente esto se conoce, lo que les estoy mostrando a continuación este cuadro, es el cutoff break-even, que básicamente es a partir de qué punto, por ejemplo de aquí, de 78.57, a partir de ese punto, qué valores de mineral pueden ser rentables y pueden considerarse reservas. Tenemos también el cutoff dinámico, que viene a ser el mismo break-even, pero imaginemos que es una mina que tú como tendencia estás profundizando y estás en un nivel 15 por decir, y vas a pasar a un nivel 16, 17, 18. El costo de transporte no va a ser el mismo. Entonces, tu cutoff, que va a estar en la zona más baja, requiere tener, va a ser mucho más costoso, entonces tienes que considerar que no va a ser un solo cutoff para toda la mina, sino que va a variar en función a las distancias que tú vas a tener. Lo que viene a ser el incremental. Esto viene a ser cuando tú tienes tramos, estás en un tajo y estás minando y se te presenta una zona, un pequeño empobrecimiento de unos 12 metros, por decir. Entonces, si bien es cierto, no llegará a lo que viene a ser el valor de break-even, pero sí está entre un valor ligeramente cerca, tú lo puedes sacar siempre y cuando tengas otras zonas que tengan un valor económico alto, podrías hacer un blending y podrías sacar ese mineral y no necesariamente llevarlo a desmontera. Y eso sería el cutoff incremental. Y por último tenemos el cutoff marginal. ¿Cómo determinamos el cutoff marginal? El cutoff marginal es todo aquel mineral que, por ejemplo, tú has minado ahorita una zona, un tajo, y justo en el extremo, tu cutoff es $75 por tonelada. Y estás en la zona extrema y justo encuentras un mineral de $55. Y tú sabes que tu costo de mina y planta está en $50. Está por encima, sí. De repente ese mineral no va a ir directamente a planta, pero tú lo puedes almacenar como un stock de mineral marginal o de segunda, que en algún momento, en alguna coyuntura, por ejemplo, en estos tiempos que está pasando, la plata se ha elevado, el oro se ha elevado, en algún tiempo determinado, esos metales pueden ser económicos y puedes ingresarlos a planta. O también cuando, por ejemplo, tú llegas a una zona de un tajo, de un determinado tajo, y encuentras unas leyes altísimas. Me ha pasado esos casos, y esos son los momentos donde tú aprovechas ese tonelaje de mineral marginal para poder aprovecharlo y llevarlo a planta. Esa es la oportunidad que se te presenta. Después, justo lo que les hablaba de la topografía, de lo que viene a ser la dilución por limpieza, básicamente es cuando tú realizas un disparo, ya tienes esa topografía anterior levantada, en este caso con escáneres o puede ser con una estación total, y cuando viene el SCUF, limpia ese mineral, te das cuenta que el piso ya no es el mismo. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchas veces por la maniobra de la operación, del operador, el conocimiento, la experiencia, hace que también este mineral al final llegue a planta con cierto porcentaje de lo que viene a ser relave en este caso. Entonces, eso afecta directamente a lo que vienen a ser tus reservas. Para el cálculo debes considerarlo. Yo he visto en las minas que he estado, hemos estado con 2 y 4%. Después, el factor de recuperación de minado. No todo lo que tú puedes estimar como reservas va a salir a planta. Ten en cuenta, como les mencionaba, cuando tú tienes una estructura que es bastante echada a una beta, muchas veces la geometría de tu explotación hace que tú tengas unas cuñas que no vas a poder recuperarlas. Y eso justamente se llama recuperación de minado. Son zonas que van a quedar, entonces, del macro de estimación de reservas que yo voy a hacer, que va a ser un 100%, voy a castigarle en función a mi histórico de recuperación de minado. Yo he estado viendo que ahí, en la última mina que estoy, estamos con un 7%. Entonces, a todo ese 100% yo le castigo un 7% porque son zonas que van a quedar en mina y no se van a poder recuperar. Posterior a esto, como les mencionaba, viene el tema de la selección del método de explotación. No necesariamente tiene que tener un solo método de explotación. Tú puedes tener combinados. Inclusive, estos métodos
no necesariamente tienen que ser una sublevel de stopping, no necesariamente tiene que ser así como la teoría nos dice. Inclusive hay formas que tú puedes hacer un híbrido, mezclar un cut and file con un taladros largos y ya tienes básicamente lo que viene a ser el corte con relleno avanzada, ¿no? Hay muchos métodos que pueden salir como híbridos de la combinación entre estos métodos de explotación. Después, al final, una vez que ya tienes todos estos inputs, lo que hacemos es llevarlo a un software. En este caso, yo he estado utilizando lo que viene a ser el MCO, donde nosotros vamos a aplicar en escenarios, por ejemplo, donde yo defino qué betas voy a hacer las corridas, seleccionar lo que yo quiero reportar de dichas betas. ¿Qué cosa quiero reportar de esas betas? Y puedo hacer distintas corridas. ¿Qué pasaría si lo corro con este método de explotación? ¿Qué pasa si lo hago con este otro método de explotación? Los cutoffs son distintos, entonces me van a botar distintos escenarios. En la siguiente parte de Economics, nosotros determinamos lo que viene a ser el cutoff. Después tenemos la orientación, ver la orientación de nuestra estructura y cómo queremos que salgan nuestros stops. En la categoría de shapes, nosotros vamos a determinar cómo queremos que nuestro stop salga, con nuestro stop económico, qué longitud va a tener, qué altura va a tener. En controles vamos a determinar cuál es el ancho mínimo de explotación que vamos a tener en esa determinada beta. En material vamos a poder generar exclusiones. Por ejemplo, si mi planta está adaptada 100% para tratar sulfuros y mi modelo de recursos tiene zonas donde tenemos óxidos, entonces en esta zona de aquí es donde yo puedo decirle, ¿sabes qué? No me consideres los óxidos. Y en Room, básicamente vamos a correr esos distintos escenarios y vamos a posteriormente poder visualizar los reportes y el 3D de cómo ha salido nuestras reservas. En esta parte quiero explicar un poco cómo es que trabaja el software. Como ustedes pueden observar en este punto, la zona azul, que viene a ser básicamente la zona de MENA económica, es in situ, cuando aún todavía no has entrado. Esa es la zona de MENA. Aquí puede tener una potencia de 1 metro in situ, en esta zona de 2,50 metros. Y básicamente, ¿qué es lo que hace el software? El software dice, ya, si tú quieres minar esta zona, te genera unos envolventes, y donde te dice, ya, tú vas a minarlo por corte relleno ascendente, el corte relleno ascendente requiere de 4 metros de ancho de minado. Entonces, lo que hace el software es diluir esta zona de económica, hacer una simulación en 3D de cómo sería tu minado. En este caso, te muestra, ¿no? Te muestra, ya, si tú quieres minar esta zona, tu minado tiene que ser de esta forma. De esta forma. Para ello, como tu ancho de minado es mayor a tu potencia, vas a requerir romper un poco de desmonte para poder recuperar esta zona económica. Entonces, pero a esto nosotros lo llamamos dilución permisible. Esta dilución permisible, ¿qué hace? Si nosotros en esta zona yo tenía $200 por tonelada, al diluirlo con esta zona verde, yo voy a rebajarlo a $150 por tonelada, como ejemplo. Y sigo haciendo una comparativa de ver si esos $150 diluidos siguen por encima de mi cutoff. Si siguen por encima de mi cutoff, ya se consideran que pueden ser reservas. Pero ¿qué pasa en el siguiente caso que esta zona sea de 100 y aquí diluyéndolo con la zona de desmonte te esté rebajando a unos $60 por tonelada y tu costo operativo está en $80? Entonces, si tú lo minas, estarías entrando en una pérdida de $20. Por ende, esto ya no se clasificaría como reserva. Ahora, ¿pero qué es lo que pasa en la realidad? Aquí un poco adelantándome y comentándoles. Lo que les estoy mostrando en esta sección, en esta parte de la parte inferior, viene a ser un corte ejecutado real. Esto es lo que nosotros teníamos estimado como reservas. Y este rojo muestra lo que realmente con un escáner se ha levantado en campo. Entonces, ¿qué ha podido pasar aquí? Aquí tenemos una dilución. Esta zona roja nos muestra una dilución que básicamente no estaba planificada. Nosotros estábamos planificando que solo debíamos romper hasta aquí el mineral. Pero en el levantamiento nos muestra que nos hemos abierto más. Entonces, esa es una desviación
y se considera dilución no planificada. Y básicamente, ¿qué cosas influyen en esta dilución? Muchas veces influye la estabilidad de terreno. Tú te puedes estar minando y de repente encuentras una falla que no estaba contemplada en ninguno de tus modelos, un comportamiento del tipo de roca crítico. Entonces, esto hace que por más controles que tú lleves, se llega a abrir. Ese es uno de los factores. Después también otro que es bastante común en las minas, que viene a ser la mala perforación. Cuando no tenemos un buen estándar establecido en la mina, hay muchas veces que los operadores, también esto por la experiencia, realizan una malla abriéndose, por ejemplo. Tú puedes ir al frente, lo ves la marca de la malla, bien bonito, está en los puntos que tú quieres, pero muchas veces cuando empiezas a analizar esos taladros, te das cuenta que la perforación ha sido muy abierta hacia las cajas, y eso al final, cuando tú realizas la voladura, se abre mucho más el terreno, y esto viene a ser una mala perforación. Los factores técnicos de mantenimiento, por ejemplo, si un equipo no tiene un buen mantenimiento, la viga del brazo va a estar tambaleando y eso va a hacer que no sea muy estable y no se posicione muy bien. Y a la hora de la perforación va a generarte desviaciones. Eso influye bastante en lo que viene a ser para el área de mantenimiento. La experiencia, como les mencionaba, los equipos. Muchas veces he visto también que queremos utilizar un equipo pequeño, imagínense un Quasar, para hacer una sección de 5 metros de altura. Entonces, ¿qué hacen en ese punto? El Quasar hace un esfuerzo del brazo y al hacer ese esfuerzo del brazo también hace que tengamos desviaciones y a la hora de la voladura vamos a generar una dilución no planificada. Irregularidades de la veta. La veta es bastante caprichosa en algunos casos. Tú puedes estar uniforme, estable, bien recta tu veta, pero de repente presentas sinuosidades. Entonces ahí es donde tú puedes estar confiado, realizas una perforación y al final estás picando desmonte. Y ahí mucho influye la técnica del operador de darse cuenta. Cuando ya él ve, por ejemplo, en una caja que está saliendo material blanco, ya se da cuenta muchas veces que esa zona está en desmonte y evita seguir perforando en esa zona para evitar contaminantes después del disparo. Después tenemos el manipuleo de la carga. Muchas veces cuando están limpiando los scoops, lo llevan a unas cámaras y en esa cámara no limpian bien el piso de la carga anterior que pudo haber desmonte y eso genera contaminantes en la carga y al final estamos diluyendo indirectamente el mineral. La falta de comunicación, por ejemplo, esto yo me refiero, por ejemplo, cuando en un plano tú ya has llevado un corte y has atravesado una zona que tú has identificado que hay una falla bastante crítica y en el siguiente corte a la operación no le avisas en qué zona, por ejemplo, ya se están pegando a esa misma zona y no le comunicas que en esa zona hay una falla, la operación continúa normal perforando y al no tomar los controles debidos como voladura controlada, se puede nuevamente realzar esa zona. Entonces, por falta de comunicación, tú puedes generar dilución. Y otro punto que es bastante importante, el tema de los incentivos. Tener a tu personal bastante motivado. Con incentivo no necesariamente me estoy refiriendo a dar un beneficio económico. Yo me refiero en este caso a darle, que tú le puedas brindar unas capacitaciones. Obviamente estas capacitaciones van a ser evaluadas y le puedas proporcionar un certificado. A la persona eso le puede servir no solo en tu mina, sino que cuando él quiera seguir desarrollando nuevas aspiraciones, tener un certificado le va a valer mucho y lo acredita al personal de que es una persona capacitada. Después tenemos lo que viene a ser la relación entre recursos y reservas. Aquí podemos ver un cuadro bastante resumido, cómo es que los recursos inferidos vemos que no entran a la categorización de reservas, porque tienen un nivel de riesgo que está en un 80%. Entonces puede que tú llegues a esa zona y es una incertidumbre de que no pueda existir ese mineral. Entonces esa categoría de inferidos nosotros la quitamos y los códigos como York y la 43101 nos piden quitarlo, no considerarlo. Después tenemos lo que viene a ser los recursos indicados que se convierten a lo que viene a ser las reservas probables y los recursos medidos que se convierten en probados. Aquí hay un cuadro que quiero mostrarles. Esto es básicamente justamente eso, ¿no?
especulaciones que vienen a ser de todo el universo de recursos que tú tienes. Puedes tener 20 millones de recursos en toneladas. No todo ese universo va a convertirse en reserva. Hay muchas zonas que son inferidos y desde ya en especulaciones entran esos inferidos y se quitan, ya no entran, ya estás reduciendo este polígono. Después tienes los hipotéticos, que pueden ser, en este caso, los indicados, que por su nivel de confiabilidad no llegan a pasar a reservas. Y también en esta parte que vemos el tema económico. Miren, si se dan cuenta, la gran parte se queda porque no llega a pasar el break-even, el cut-off. No llega a satisfacer esa necesidad de que este mineral pague su explotación y no se convierten en reservas. Y al final de todo ese universo de recursos, solo una parte se viene a convertir en reservas. Otros factores modificadores que generan restricciones para la estimación de reservas vienen a ser los factores técnicos. Básicamente, si tu mineral tiene un comportamiento que su recuperación es muy baja, hace que al final ese mineral que tú tienes no pueda ser considerado como reserva. Los temas ambientales, nosotros no podemos hacer, imagínense, en un nevado un tajo abierto, ahorita un nevado declarado, no puedo hacer un tajo abierto. Los temas sociales, muchas veces podemos tener un mineral muy económico. Hay casos en el Perú, aquí en el sur, como Tía María, por ejemplo. Hay otros casos, Conga por el norte, donde tenemos reservas, un alto potencial de mineral. Sin embargo, los factores sociales hacen que no podemos minar esas reservas y aún se siguen considerando como recursos. Y los temas operacionales. En este caso, hay restricciones operacionales que pueden hacer que, por ejemplo, lo que les hablaba, el hecho de poder llegar a esa estructura hace que toda esa infraestructura que yo voy a invertir al final haga que todo ese cuerpo de mineral no sea económico. Bueno, y una vez que tú haces las corridas en el software, ya tienes esto aquí en la parte izquierda, lo que viene a ser todo el mineral que paga, que aparentemente ya debería ser reserva, pero en este punto todavía vamos a aplicarle, lo vamos a castigar determinando qué zonas van a categorizarse como inaccesibles y qué zonas van a categorizarse como puentes. Los puentes, como bien les he mencionado, si yo tengo un minado en esta parte superior, cuando yo quiera minar por la parte de abajo, no voy a poder llegar hasta esa misma zona de relleno. Debido a que si yo llego, puedo generar una desestabilidad y puede colapsar todo el tajo, haciendo inseguro para nuestro personal su explotación. Y tenemos que dejar puentes. En este caso, también tenemos los inaccesibles, donde tú haces una evaluación económica y determinas que llegar hasta esta zona, por la cantidad de reservas que tiene, ya no es económico. Entonces, al final, si bien es cierto, te pagó, pero la infraestructura sale más caro, lo terminas depletando y se vuelve a convertir en lo que viene a ser recursos. En este punto, aquí mencionamos ya de todo lo que hemos visto, el producto final. Este es el comparativo entre recursos y reservas. Yo en esta mina hemos tenido, por ejemplo, 21 millones de toneladas como recursos. De esas 21 millones de toneladas, se han convertido solo 11 millones. Casi el 50% de toneladas se convirtió solo en reservas. Entonces, todo este análisis que tú has hecho, al final tiene que estar respaldado por una persona calificada, o los QP, que son los gerentes de servicios técnicos de todas las compañías. Después, toda esta información lo establece así la 43101, tiene que ser sometida a auditorías y evaluaciones y en esta forma determinar también sus sustentos. Tú tienes que sustentar, a mí me ha tocado alguna vez sustentar el tema de cómo ha sido todo el proceso. Son personas muy minuciosas que te preguntan paso a paso y quieren ver así en vivo cómo lo estás calculando. Entonces son personas que dan garantía al final de que esa información que está saliendo de mina y se va a ir a las bolsas de Canadá, en este caso Vancouver, Wall Street, se van a ir y va a ir una información sólida. Y eso da garantía y tranquilidad para los inversionistas que están con la compañía. Aquí puedo también, adicional a esto, sale un reporte de tonelaje ley donde podemos ver la tendencia. ¿Qué pasa si mi cutoff va elevando? Entonces, aquí podemos observar que si mi cutoff eleva,
de mis 11 millones de toneladas que yo tenía en esta mina, al elevar de $50, al tener un cutoff de $50, yo tenía 11 millones de toneladas con un NSR de 144. Al subirlo al simple hecho a $100, ya se dan cuenta que toda esa cantidad de mineral que tú tenías como reservas ha caído. Y de 11 hemos llegado a 8 millones. Y para poder estar por encima de los $100 de cutoff, también tu NSR tiene que ser de mucho mayor valor. Entonces, eso es lo que nos presenta esta curva tonelaje ley. Posterior a esto, también analizamos cuál ha sido la tendencia. Este reporte también es un requisito que nos pide la 43101 en un waterfall para ver cuál ha sido los comportamientos, qué ha pasado del año anterior a este año, para que tú llegues de 10 millones a 11 millones. Entonces, hayan habido, ¿no?, nuevas campañas de perforación. En estas zonas de rojo, los consumos que tú has tenido el mineral que has minado ya tienes que quitarlo, y también los precios, ¿no?, los precios de los mercados. En este caso, por ejemplo, en conversión entra, ya si los precios se han elevado, el cambio de parámetros hace que tu mineral también, por ende, aumentes reservas, aumentes esa cantidad. Entonces, aquí ha habido una compensación y mostramos a detalle cómo hemos llegado a estos 11 millones. Bueno, hasta ese punto tú ya has tenido lo que viene a ser la estimación de reservas. Y de ahí viene a ser lo que viene a ser la planificación long. En la planificación long, ¿qué vamos a hacer? Tenemos, una vez que ya tú tienes identificado dónde están tus reservas, en qué zonas se encuentran, qué cantidades tienes y qué calidad de mineral tienes en esas zonas, empiezas a hacer la planificación, en los diseños, los proyectos, definir cómo es que voy a minar esa zona, qué método de explotación voy a aplicar en esa zona, qué requiero. Requiero de una rampa, un bypass, requiero de raiseboard para la ventilación, raiseboard para servicios. En ese caso, si voy a requerir también un sistema de bombeo, en el punto 1 es donde vamos a hacer todo eso. Y en el punto 2 es empezar a darle la secuencia. Una vez que tú ya has definido todos los proyectos en mina, empezar a darle una secuencia lógica para ver cómo es que vas a hacer tu plan de minado, de qué zonas voy a empezar y cómo es que va a terminar la mina. Y aquí es donde, en función a esas secuencias, puedes hacer tú varias corridas y se generan varios escenarios. Aquí los análisis de escenarios, donde, ¿qué pasa si primero voy a esta parte de la estructura? Ya, ¿y qué pasaría si mejor voy a esta zona? Entonces, en alguna zona, definitivamente tú vas a tener que ganar más. Y es ahí donde analizamos los escenarios. Y siempre buscamos la mejor opción para tener un NPV mayor, que genere mayor beneficio al corporativo. Los diseños de los proyectos, básicamente, que son las condicionantes a tomar en cuenta, la clasificación de las labores mineras, los factores a considerar en el diseño y la infraestructura necesaria para el minado. Vamos a ver cada uno de estos. La clasificación de las labores mineras. ¿Tú qué vas a tener en una mina? Tienes que determinar si voy a tener rampas, cruceros, tajos, galerías, ventanas, bypasses, cámaras. Y entonces, todo este tipo de labores vas a tener en mina. ¿Qué fases vas a tener en mina? Vas a tener lo que son desarrollo, que son básicamente las inversiones que vas a hacer, las labores principales de tu mina, en este caso una rampa, un bypass. Las labores de preparación son labores temporales que solo te van a servir un tiempo hasta culminar el minado del tajo. Las labores de exploración que te sirven básicamente para poder ver, relacionar los taladros que tiene brownfield con lo que puede existir en mina, que generan una mayor confiabilidad al final en tu modelo de recursos. Y las labores de explotación que básicamente son los tajos que vas a minar. Tenemos labores horizontales, inclinadas, verticales, y las distintas secciones que manejamos en la minería peruana. 5x5, 5x450, 450x450, esto en función a la necesidad que tú le vayas a dar, a ese uso. Sí, y qué equipos van a entrar en esas labores. Bueno, aquí los factores a considerar en el diseño. Siempre, primero, ¿qué consideramos para el diseño? Es la ubicación de la estructura económica. ¿A cuántos metros de la superficie se puede encontrar mi estructura económica? Voy viendo qué voy a requerir. Si voy a requerir una rampa o un bypass. La localización para no alterar el ambiente o generar conflictos sociales. Si estoy cerca de una comunidad, no es nada recomendable que yo empiece mi bocamina al lado de la comunidad.
Tenemos que buscar una zona donde no generemos un impacto visual. A eso me refiero. Los accesos anteriores y su tiempo. Si tú ya tienes una labor antigua, si la mina es nueva, un nuevo corporativo lo ha comprado, entonces tenemos que evaluar la antigüedad de las labores que ya existían en minas, si quieres retomarlas, para ver si van a requerir rehabilitaciones y cuál es el estado de esas labores. Después tenemos lo que viene a ser el ancho mínimo de la veta y el promedio de la veta, ¿no? Aquí en este punto es donde nos va a ayudar a determinar qué equipos vamos a utilizar en la veta, qué equipos necesitamos. Como alguna vez lo explicaba, ¿no? Si yo tengo una estructura de 1 metro de potencia, no voy a traer un jumbo de 2 brazos, ¿no? Para hacer un corte relleno ascendente. O de igual forma, si tengo una estructura de 1 metro, no voy a traer un Simba, un S7D. Es muy grande ese equipo. Entonces, al mismo hecho de hacer la abertura nomás para que entre ese equipo, ya estoy diluyendo. Entonces, no me conviene tener esos equipos si mi estructura es angosta. Las especificaciones técnicas de los equipos que vamos a utilizar. Ver, para yo dimensionar una labor minera, necesito saber cuál es el equipo más grande que va a entrar en esa labor. Su alto, su ancho, su largo, los radios de giro que va a tener ese equipo. Es eso importante, tener las características técnicas del equipo. Las normativas legales. Si yo tengo un equipo que mide 3 metros de ancho, yo requiero, por normativa legal, tener 1 metro a cada hastial. Entonces, requiere que yo voy a tener que hacer mi labor a 1 metro fuera de ese equipo. O sea, al final va a ser 4x4, por ejemplo, mi equipo, ¿no? Mi sección. Ver también la presencia de agua, el dimensionamiento de las mangas de ventilación. Imagínense, no voy a hacer una labor de 370 por 370 y voy a tratar de meter un volquete. Y encima ahí voy a agregar una manga de ventilación. No. Entonces se lo va a llevar toda la manga, eso te va a generar demoras operativas. Entonces tenemos que dimensionar también, tomar en cuenta el tema de las mangas de ventilación. Después la geomecánica. No en toda la mina vas a poder hacer labores grandes. Hay zonas donde es complicado el tipo de terreno, entonces es determinar también, conocer bastante la geomecánica del terreno para ver en qué zonas puedo y no puedo hacer ese tipo de labores. El nivel freático. Si aquí voy a requerir, no sé, pozas de avance, de bombeo, si voy a requerir de un sistema de bombeo, eso nos va a determinar el nivel freático. La orientación de las fallas. Obviamente tú no puedes hacer una labor paralelo a una falla. Tiene que ser perpendicular, porque si lo haces paralelo, te vas a pasar sosteniendo toda la labor con un sostenimiento pesado, vas a gastar mucho dinero en sostenimiento y encima no es estable con el tiempo. Puede generarte una condición subestándar y hasta casos fatales que ha ocurrido en la minería, ¿no? El uso que le vayas a dar. Hay labores que yo requiero hacer de gran dimensión, como una poza de bombeo. Entonces ahí es importante también el uso que tú le vas a dar y en coordinación con geomecánica ver dónde lo podemos ejecutar. Y aquí, como siempre he mencionado, estos 3 pilares para un planeamiento efectivo. Todas las labores que tú hagas tienen que conllevar los factores de seguridad, de productividad y rentabilidad. Estos 3 tienen que ir de la mano. No pueden ir solo 2. No puedes hacer algo muy seguro y muy productivo, pero que a la larga no te es rentable. O viceversa, ¿no? Entonces, estos 3 pilares determinan un planeamiento efectivo. Aquí, por ejemplo, como pueden observar, las infraestructuras necesarias para el minado. Principalmente deben garantizar para un proyecto minero los temas de los servicios de agua, aire, ventilación y energía eléctrica. ¿Qué infraestructuras vamos a necesitar para un minado? Por ejemplo, aquí tenemos en la parte derecha la superficie y aquí está la veta. Y la zona, cómo lo vamos a minar ya como reservas. Entonces, ¿qué yo requiero para poder minar esta zona de reservas? Voy a requerir cámaras de carguío para que puedan hacer el carguío del mineral y el desmonte, y eso sacar la superficie. Voy a requerir de subestaciones eléctricas, como siempre lo he mencionado. Si tú ya tienes reconocido que aquí hay un cuerpo mineral, tú necesitas hacer una subestación lo más cerca posible a esa zona, porque si tú excedes los 500 metros jalando cable de una subestación para un tajo, vas a tener caída de tensión. Por ende, tu equipo se va a estar apagando, te va a generar demoras y posiblemente en determinadas guardias no vas a llegar a sacar disparo. Los comedores son importantes. ¿Qué pasa? Hay minas que desde superficie hasta interior, hasta la zona de trabajo, son 1 hora, 1 hora y media de transporte por la profundidad que se encuentra la mina.
Si tú vas a estar sacando al personal hasta esta superficie, vas a perder horas que podrías aprovecharlas perforando, cargando un frente. En todo caso, es mejor buscar y acondicionar una zona con una buena ventilación y garantizar unas buenas condiciones y poder darles un comedor en esa zona. Y así estar más cerca de la operación y aprovechar el tiempo. Las cámaras de pase. Siempre también no solo puede ser una rampa, sino tiene que haber puntos donde tú vas a evitar la congestión y tienes que hacer cámaras de pase. Los refugios peatonales, como lo establece la 024, cada 50 metros en zonas rectas y cada 30 en zonas de curva. Los refugios mineros, si yo siempre tengo que garantizar que del tope que vengo trabajando, del tajo donde vengo trabajando, a 500 metros tiene que existir un refugio minero, cosa que ante cualquier eventualidad que pudiera pasar en mina, un derrumbe, una explosión, la gente pueda refugiarse en ese punto y tiene que estar a 500 metros como máximo. Las tolvas y parrillas, las chimeneas de ventilación para garantizar un aire adecuado y bajar la temperatura también de la mina. Sabemos que entre más profunda la mina, la temperatura también aumenta. Las chimeneas de servicio, que están enfocadas netamente para bajar cables eléctricos, agua, líneas Flexcon, también los talleres, ¿no? Los talleres que tienen que estar cercanos a la operación. No puedes tener un taller que esté en superficie y tu mina está a 2 kilómetros o 4 kilómetros bajo tierra. Entonces, cuando tú tengas una falla, no vas a estar sacándolo hasta superficie. Tienes que ver y adecuar una zona cercana a la operación para así ganar tiempos y también darle un soporte inmediato por parte de mantenimiento a los equipos. Las pozas de bombeo. Si tú vas a tener una presencia de agua, ya tienes que ir pensando en que necesitas un sistema de bombeo para no tener complicaciones a la hora que vas a estar minando tus tajos. Los polvorines tienen que estar cerca de la operación, pero siempre y cuando cumpliendo todas las normativas. Tienen que tener su ventilación, su cámara de disipación, la distancia entre polvorín de explosivos y accesorios. Tienes que considerar esos parámetros. Las cámaras de DH, que tienen que ir ya como un CAPEX, en este punto, o como también encargado a lo que viene a ser exploración, para determinar, seguir ganando más cuerpos mineralizados, seguir explorando, porque este cuerpo, por ejemplo, que yo les esté mostrando en la parte derecha, no quiere decir que toda la mina es esto, que solo a lo largo de los 10 años de producción voy a minar solo esta zona. Nosotros, en función a las tendencias que geología tiene, ellos pueden analizar y ver zonas interesantes donde valdría la pena perforar y nosotros podríamos ir incrementando lo que vienen a ser reservas. Las cámaras de almacenes de materiales, cámaras de lubricante y cámaras de lavado de equipo. A eso vamos a pasar a lo que viene a ser la secuencia de minado. ¿Qué es la secuencia de minado? Distribuye las reservas en un programa anual de producción de mina y tratamiento. Las condiciones que deben tomar en cuenta son básicamente, para una secuencia de minado, yo siempre veo en qué estatus me encuentro actualmente. Identifico mis zonas de mayor valor económico. Direcciono mi secuencia más razonable a esas zonas de mayor valor económico. Programo las infraestructuras necesarias. ¿Qué infraestructuras voy a necesitar? Si voy a entrar a esa zona y quiero minar esa zona, requiero tolvas, lo tengo que hacer. Requiero una cámara de carguillo, lo tengo que hacer. Necesito una subestación cerca, lo tengo que planificar. Después en el software vamos a introducir los KPIs operativos para determinar el ciclo de minado y así identificamos también las oportunidades y los riesgos que puede tener cada plan. Recomendaciones que les doy es siempre zonifica tu operación. ¿A esto qué me refiero? Que no, si tú eres una mina subterránea, no trates de tener labores por todo lado, ya que eso hace que tú también tengas que tener ventiladores instalados, extractores por cada zona y también la movilización de los equipos demora mucho tiempo, la supervisión misma va a demorar, el control mismo que tú vas a tomar, te va a tomar tiempo. Entonces, en lo posible, trata de zonificar tu mina, trata de tenerlo todo en una sola zona, y eso va a ser mucho más productiva tu mina y va a bajar el costo operativo. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de una mina, ¿no? Aquí tenemos lo que viene a ser ya la ubicación de las reservas. Aquí está la superficie. Entonces, esto es para darles un poco de idea cómo es que yo debería planificar en esta zona. Por ejemplo, si yo sé que aquí en esta zona está mi zona de mayor valor económico, en la zona roja y naranja, y aquí en esta zona, y las otras zonas son de bajo valor, entonces yo debería pensar en hacer mi bocamina por esta zona. Mi bocamina por esa zona,
y poder garantizar con una rampa, minar primero estas zonas en el tiempo. En el tiempo, minar las zonas de mayor valor. ¿Esto con qué intención? Sabemos que los mercados y la minería sufren en el tiempo, hay riesgos, los precios pueden bajar, entonces un precio que tú lo tienes ahorita, no sé, unos $20 por tonelada, en el tiempo puede llegar a ser $10 por tonelada, entonces es un riesgo. Entonces te conviene, por ese nivel de riesgo, minar las zonas más económicas en el menor tiempo posible. Y esto no significa que nos vamos a quedar los próximos años con las peores zonas. Como les había mencionado, geología también y brownfield exploraciones continúan en paralelo haciendo sus exploraciones. Y así como tenemos estas zonas, ellos también pueden encontrar otras zonas cercanas de mayores valores. Por ejemplo, como esta zona puede replicarse en otra zona. Entonces, no necesariamente es que vamos a dejar todo lo peor para el final de la mina. Los análisis de escenarios. Bueno, una vez que tú ya has hecho tu secuencia de minado, haces distintas corridas, como les explicaba. ¿Dónde puedes hacer una corrida? Primero me puede convenir minar en esta zona, es más fácil, pero de repente hay otra zona que me puede tomar un poco más de tiempo, pero que te va a generar mucho más valor económico. Entonces puedes priorizar esa zona. Y a raíz de todo esto, al final, te va a salir este cuadro. Este va a ser tu cuadro donde tú vas a presentar cuántas toneladas vas a minar por año, qué calidad de leyes vas a tener, las recuperaciones metalúrgicas, cómo se van a comportar en el transcurso de la vida de la mina, los finos que vas a generar, el contenido metálico, y qué vas a requerir para hacer viable toda esta producción. ¿Qué voy a requerir cada año de estas zonas? Entonces aquí, como les había mencionado, también tienes que considerar las paradas de planta, de planta. Pueden ser 12 días en el año, eso lo dividen en 4 veces, 3 veces cada 3 meses. Y básicamente, como les decía, no necesariamente que este año 2020, mi mina está proyectada para 30 años, quiere decir que acá en 30 años voy a terminar la mina. Esto, en función a geología y brownfield, van encontrando nuevos recursos, nosotros evaluamos, lo convertimos a reservas y la vida de la mina puede seguir incrementándose. Entonces, no necesariamente es el fin, ¿no? Esto puede ir aumentando poco a poco. Y bueno, este es el cuadro donde termina tu Life of Mine. Y es el fruto que al final lo sustenta. Te tienes un respaldo también de una persona calificada, ¿no? Otro punto importante que nosotros hacemos, a raíz que ya tienes un Life of Mine, también viene a ser los presupuestos. Hacer un CAPEX y un OPEX. ¿Qué viene a ser un CAPEX? Vienen a ser todas aquellas inversiones que tú vas a realizar en tu mina. En este caso, por ejemplo, aquí les muestro la tendencia de esta mina, cómo están los CAPEX. Lo verde, básicamente, viene a mostrarnos lo que viene a ser ya prácticamente todos los preparativos para cierre de mina. Entonces, nosotros sabemos que el cierre de mina también se hace progresivo, siempre está acompañado todos los años en la mina, pero los últimos años es donde se intensifica más. Entonces, esos años tú vas a requerir de mayor inversión. De igual forma, en esta zona, por ejemplo, este año tiene una mayor inversión en infraestructura. Aquí les cuento que lo que están haciendo es están ampliando la desmontera y la reladera para garantizar que se pueda ejecutar todo este plan hasta el 2030. Entonces, así tienes que tener establecido qué inversiones voy a requerir en los años de vida de la mina. De igual forma, los OPEX, que son los costos operativos. ¿Cómo definimos el CAPEX y el OPEX para que puedan tener una mejor idea? Es como alguna vez lo escuché, es como tener un carro. El CAPEX viene a ser la inversión que tú haces para tener ese carro. Todo lo que tú inviertes, la inversión inicial que tú vas a hacer para tener ese carro, y el OPEX viene a ser el mantenimiento que le vas a dar a ese carro. Entonces lo mismo, aquí el OPEX viene a ser el mantenimiento, el costo de dólares por tonelada que yo voy a requerir para poder minar esta cantidad de toneladas. Después tenemos el reporte de conciliación. De todo lo que les he mostrado, básicamente, como les había mencionado, es un estimado. Pero este estimado anualmente nosotros tenemos que compararlo. Compararlo con ya prácticamente. Yo he estimado que este año iba a sacar 1 millón de toneladas, que iban a tener 64 gramos de tonelada de plata
de plata y al final termino sacando 50 dólares, 50 gramos de plata por tonelada. Entonces, ¿qué ha pasado, no? O sea, no puedes tener ese tipo de variaciones. Aquí, como les muestro, hay unos rangos permisibles que te dicen, ¿no? De 0 a 10%, como que puede ser aceptable, puedes tener esa variación. De 10 a 15%, que ya algo está pasando y tienes que tomar medidas. Y cuando ya tu desviación ya supera los 15%, por encima o por debajo, ya tú ya tienes que hacer un plan de evacuación, que algo está pasando en tu mina. Algo está pasando, tu estimación puede estar mal de repente, entonces tienes que ver la forma de cómo mejorar esto y evitar tener estas desviaciones, porque al tener desviaciones, no hay tranquilidad desde el corporativo. Los inversionistas al ver rojo, les da miedo continuar invirtiendo. Entonces tenemos que evitar y ver cómo podemos hacer nuestro análisis de reservas para que siempre estemos en un rango aceptable. Aquí, por ejemplo, nosotros, este es un caso real también, hemos tenido unos periodos que hemos hecho una conciliación, tenemos un periodo de septiembre a junio del próximo año, donde pueden ver que nuestra variación entre lo que hemos prometido y lo que hemos ejecutado en la realidad está cerca. Estamos en un rango de 10% por debajo, y eso genera una tranquilidad a todo el corporativo. Y bueno, por último, vamos viendo lo que viene a ser el forecast. ¿Qué es el forecast? El forecast básicamente viene a ser como un budget replanteado. Nosotros sabemos que un budget, por ejemplo, este año hemos prometido 1 millón de toneladas, hemos prometido 70 gramos de plata por tonelada, 5% de zinc, 4% de plomo. Sin embargo, por determinadas razones, han podido pasar que tu plan no se está ejecutando como lo que tú has planeado. Entonces, en este punto, tú tienes que tomar una decisión y hacer un forecast. Un forecast el forecast siempre tiene que estar enfocado a poder cumplir ese objetivo que tú te has propuesto a inicios de año. Si tú has dicho que ibas a sacar eso, tu forecast tiene que ir alineado para ver cómo lo podemos cumplir y no al final de año tener esa desviación, ya que si podemos tener una desviación negativa, podemos entrar en pérdida. Entonces, ¿qué cosas influyen aquí? Puedes tener leyes muy altas o muy bajas. Imagínate, esto me ha pasado alguna vez en una ocasión que hemos entrado a una zona de puro reservas que eran probables. Entonces, la confiabilidad, como les había mencionado, de reservas probables es un 50-50. Hemos ingresado a esa zona y los valores que nos decía el modelo no estaban correlacionando con lo que realmente estábamos encontrando en esa zona. Entonces, inmediatamente al detectar eso, nosotros hicimos un forecast, un plan para poder subsanar esa deficiencia y poder garantizar el minado, al final llegar a esa misma cantidad de finos que hemos ofrecido en el budget. Los déficits de producción. Hay muchas zonas que, por ejemplo, esto es una mala interpretación a veces. Cuando tú entras a una zona, decía que ibas a tener una potencia de 10 metros y resulta que tiene 5 metros. Entonces ha habido una mala estimación ahí desde los recursos, te confiaste, entraste a una zona de indicados y entonces tienes que subsanar ese tonelaje con otra zona de valores similares. O ponte también en el caso que tengas un derrumbe. Un derrumbe en una zona, esta es la zona A de mi mina, la zona B, y en una zona B tengo un derrumbe. ¿Qué pasa? Hasta el momento que yo haga un bypasseo y pueda rehabilitar esa zona, requiero cubrir ese mineral que me tenía que aportar esa zona con otra zona. Entonces, son planes alternativos que tú tienes que hacer para al final garantizar los objetivos de tu budget. Y bueno, básicamente, señores, eso es lo que quería compartir con ustedes, un poco de la experiencia que he venido adquiriendo y de esta forma espero haber contribuido un poco a cada uno de nuestros conocimientos. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Gustavo, por la ponencia que compartió la noche de hoy a través de las diferentes plataformas de Facebook Live. Mientras esperamos, en esta segunda parte, quisiera que podamos, solicito a cada uno de los ingenieros que han estado atentos a la charla para que puedan formular sus preguntas.
y de esta manera el ingeniero va a estar respondiendo a cada interrogante. Una vez más, vamos a estar leyendo las plataformas digitales, ya sea a través de Facebook y la plataforma Zoom, para que cada uno de ustedes pueda formular su correspondiente interrogante y de esta manera el ingeniero Luis Gustavo Espinosa Quilca pueda responder a las preguntas. Vamos revisando inmediatamente nuestro chat correspondiente de la plataforma Zoom. Mientras tanto, solamente queremos agradecer una vez más al ingeniero Luis Gustavo Espinosa Quilca por esta conferencia magistral denominada Gestión de Planeamiento a Largo Plazo en Minería Subterránea que desarrolló la noche de hoy. ¿Tenemos una pregunta, parece? Solamente, a ver, vamos leyendo cada una de las interrogantes. No se han formulado todavía. Solamente le hacen llegar, ingeniero, las felicitaciones y los agradecimientos por la excelente ponencia realizada la noche de hoy. Por ejemplo, Mickey Serrano Ortega dice, muy buena conferencia a través de Facebook. La usuaria CHCA, ¿cómo entrar? Dice la siguiente pregunta, ya, ingeniero. ¿Cómo entrar a minar a un área que está como probables sin haber confirmado con perforaciones? Me refiero al último, a ver. Aquí está. Tenemos una pregunta, por favor, del usuario Alexander Inga Marcos. En explotación por realce, ¿consideran los escudos y los pilares que se están dejando? Esa es la pregunta que hacen. Ya. A ver. ¿Me escucha? ¿Sí, no? Sí, lo escucho, ingeniero. Ya. Correcto. A ver, Alexander, ¿no? Sí, Sí, dice, mira, cuando tú tienes un realce, entiendo que al referirte a escudos, tú estás refiriéndote, por ejemplo, cuando tienes un piso y un techo. Definitivamente, tú tienes que tener en cuenta el pilar que va a haber, o también llamado escudo, ¿no? Los escudos. Porque siempre, cuando tú tienes un piso y techo, el piso, por seguridad, tiene que estar por encima del techo, ya que si el techo está por encima, podría generar una desestabilidad y podría al final generar una condición subestándar y podría terminar en algo más complicado, ¿no? Siempre se toma en cuenta. hay otra interrogante, ingeniero, de la usuaria Jenny Claudia Jaro. Excelente ponencia, ingeniero. ¿Cuáles son los objetivos del planeamiento? Bueno, como lo había mencionado en la parte inicial, lo que nosotros buscamos en planeamiento es encontrar la forma más rentable de poder garantizar mayor beneficio al corporativo, siempre de la mano de seguridad, productividad y rentabilidad. Esa es básicamente la esencia de planeamiento. Hay otra pregunta de Germaín Galindo Luza. Ingeniero Gustavo, buenas noches. ¿El forecast que sirve para actualizar varía el plan del minado anual? Mira, justo como les mencionaba, cuando tú haces un forecast, tienes que alinearlo al budget inicial que tú tenías. En realidad, al final lo terminas viendo de repente otra distribución de otros tajos, agregando otros tajos, o de repente incrementando la producción en determinados tajos para poder subsanar esa deficiencia que has tenido, pero al final el forecast tiene que ir alineado a lo que viene a ser tu budget inicial que has presentado.
Tenemos otra interrogante que también nos realiza. Tenemos otra interrogante, ingeniero. Es del usuario Albert. Buenas noches, ingeniero. ¿Han realizado estudios geometalúrgicos y contemplando en el modelo de bloques? Muy buena pregunta, excelente pregunta, sí. Yo te comento, hasta ahora no lo he trabajado numéricamente, el tema del modelo metalúrgico. Sin embargo, a partir de este año, ya tenemos, como tú has mencionado, hemos hecho análisis de recuperaciones metalúrgicas en función al tipo de mineral que tenemos en determinadas zonas de la mina y hemos generado un modelo metalúrgico. Aquí no lo he mencionado, pero sí, muy interesante la mención que haces. Sí, lo vamos a incluir. Lo vamos a incluir y es importante porque el comportamiento de una determinada zona no necesariamente puede ser igual a otra, como mencionas. El comportamiento del tipo de mineral es distinto y por ende su recuperación también va a ser distinta. Tenemos otra interrogante de Rosenberg Romero. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes al momento de la planificación a largo plazo? Mira, cuando yo he tenido, el mayor inconveniente que se me ha presentado ha sido cuando hemos tenido que poner reservas probables. Generalmente, muchas veces me ha pasado, al decir probable, tienes como le mencionaba, un 50-50 probabilidad que exista ese mineral. Hemos ingresado y alguna vez me pasó que al entrar no era lo que prometía el modelo. Entonces, ese punto me generó muchos inconvenientes y por ende he tenido que realizar un forecast y inclusive hemos sido un poco más estrictos al momento de hacer la categorización de lo que viene a ser los recursos para evitar tener esas desviaciones, ¿no? Eso es el mayor inconveniente que se me ha presentado. Muy bien, acá también tenemos una última pregunta de Robert Villalobos. Excelente ponencia, ingeniero. Una consulta. Al momento de realizar la reconciliación, vemos que las leyes de mineral no son las que se estimaron. ¿Qué medidas se toman frente a esto? Ah, genial. Mira, te puedo mostrar el cuadrito. En este caso, por ejemplo, la variación, como te había mencionado en el cuadro anterior, estas son políticas de cada compañía. En el caso de la compañía donde yo me encuentro, nosotros tenemos aceptable un rango de 10%. Pero en caso, imagínate que mi reconciliación en este cuadro que yo estoy mostrando supere el 15%, aquí sea la variación, una variabilidad de más menos 15%. En este caso tenemos que reunirnos y entre todas las áreas, que esto viene a ser modelamiento, geología, mina, planeamiento, y determinamos hasta encontrar dónde está la variación. De repente puede que hemos sido muy optimistas considerando un ancho de minado, no sé, de 350 por decir, cuando en la realidad el tipo de terreno no te permite llevar 350 y tú lo estás llevando a 450 por las condiciones geológicas. Entonces, ahí en ese momento es donde tú dices, no, ¿sabes qué? No voy a aplicar 350 ancho minado. En esta zona, por las condiciones geomecánicas que tengo, voy a considerar 450. Entonces, es eso lo que hacemos, ¿no? Cuando tenemos desviaciones en lo que viene a ser la reconciliación en este proceso. Tenemos otra interrogante de proyectistas, minería, geología. Actualmente, ¿cuánto es el BAN y el TIR de la unidad? ¿Cuánto es el costo del minado por onza equivalente de plata? Y si realizaron un benchmarking con otras unidades mineras similares. Mira, un poco respondiendo, el tema estábamos con un BAN, ahorita no lo tengo el dato a la mano, si no me equivoco estábamos en un 28%. Pero mira, ahora tu segunda pregunta, un benchmarking. Sí, sí hemos hecho un benchmarking. Por ejemplo, en la mina donde estoy está predominando el tema de corte relleno ascendente, el corte relleno ascendente. Entonces, el mejor KPI creo yo ha sido tener el tema de toneladas por hombre. Hemos estado con un factor de 1.2.
Sin embargo, al hacer este benchmarking, hemos visto que hay operaciones que están llevando inclusive 1.8 hasta 2 toneladas por hombre. Entonces, eso nos ha planteado a nosotros ver qué cosa nos falta, en qué podemos mejorar para poder mejorar este ratio. Sí lo hemos hecho y actualmente lo que hemos hecho, por ejemplo, es adquirir nuevos equipos. Tenemos equipos que ya estamos llevando una bancada 450, por decir, en un corte relleno ascendente. Y también hemos cambiado la barra de perforación. Eso ha hecho que nuestra longitud de perforación sea mayor y por ende el mineral que vamos a disparar sea de mayor volumen. Y eso actualmente ya estamos con 1.8 promediando nuestro ratio de toneladas por hombre. Y eso hace que continuemos mejorando, ¿no? Seguir viendo nuevas alternativas, comparando siempre con otras minas, adquiriendo esas experiencias y llevándolas también a nuestra mina, ¿no? Excelente, ingeniero. Tenemos más interrogantes a través del Zoom, de la plataforma Zoom, del usuario Albert. El modelo de los estopes son grandes en tu imagen que presentan. ¿Cuál es su dilución permitible que contempla y cuál es la potencia que se encuentra su beta? Ah, ya. En el modelo que les he mostrado, este caso, por ejemplo, el que está ahorita en la pantalla, es un taladros largos. En realidad, cuando tú haces el stop, al yo determinar que va a ser un taladros largos, tiene que ser por paneles. Entonces, el panel, por ejemplo, si tu taladros largos va a tener una bancada de 12 metros, tu stop tiene que ser de 12 metros, porque cuando tú vas a empezar a perforar con el Simba, este taladro no va a tener curvas, va a ser recto. Entonces, tu stop también tiene que ser los 12 metros recto. Entonces, la dilución que en el ejemplo que estoy mostrando estábamos manejando con 15%. Es un poco para mencionarte, ¿no? Excelente, ingeniero Gustavo Espinosa Macien, agradecerle y también hacerle llegar cada una de las felicitaciones de las plataformas digitales donde lo felicitan por la excelente ponencia, por compartir las experiencias de trabajo y los modelos que ustedes han realizado referente a este tema que se dilucidó en la noche de hoy, conferencia de gestión de planeamiento a largo plazo en minería subterránea, que fue programada para la noche de hoy, viernes 28 de junio. Esto organizado directamente por el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno, a través y en coordinación directa del capítulo de Ingenieros de Minas. Solamente una vez más, ingeniero Luis Gustavo Espinosa Quilca, felicitarlo y agradecerle también a nombre de nuestro decano, el doctor Norman Beltrán Castañón, por contribuir, por participar y por compartir las experiencias de trabajo en relación a este tema de lo que es la minería subterránea. Muy agradecido con todos. Muchas gracias por habernos acompañado y espero haber aportado un granito de arena. Muchas gracias. Muchas gracias, ingenieros.